porque va hacia Los equipos tienen implantado el bloqueo. Zona 4. Saque. Consigue defender. Colocación zona 2. otro bloqueo del Saque, salto buscando el líbero. Ataque corto que consigue defender. Long free. Colocación de Patricia Calabuch. Patricia Martínez pasando el balón. Ataque ajustado a la red. Consigue pasar. Ataque de Nicola Inverga. No consigue. Saque de Patricia Martínez buscando la líbero. Abriendo el ataque a zona 4. Diagonal corta que defiende Aurora V. Colocación zona 4 Aurora V. Que no consigue defender. Buscando a la capitana de Atarce. Ataque corto. Y otro bloqueo que no consigue defender. Bueno, estamos muy contentas ya que el partido de hoy era difícil e importante porque somos 3 los equipos que estábamos empatados a puntos y bueno, con los 3 puntos que nos hemos llevado hoy ya podemos respirar un poco. Colocación corto, consigue defender Aurora V. Ataque por parte de Patricia Martínez por 6. Consigue defender a líbero. Pase free. Abriendo para Aurora V. Te atacas. Saque el salto flotante buscando la líbero. Consigue recibir. Ataque de Nicola Inverga. Da de bloqueo. Pase in extremis. Defensa de Patricia Martínez. Abriendo zona 2. Finta de Nicola Inverga. Esa mano de la número 15. Defensa del líbero del Leleman Voleibol Valencia. Ataque de Aurora V. Defensa que pasa balón free. Ataque de Nicola Inverga. Consigue hacer ese punto. Wow. Bueno. Wow. Ataque por zona 2. y otro bloqueo claro que le ha pasado al equipo granadino. Recepción de Patricia Martínez. Saque el salto que se queda en la red. Bueno. 25-22 para el Leleman Voleibol Valencia. 3-1. Como siempre, un placer, Julio. Ya nos veremos en el último partido de liga, que será dentro de aquí en 2 semanas. Se acabará la liga.